El gusto de recibir en la mañana de Mercado Visión al médico veterinario Matías Medina. ¿Cómo te va, Matías? Gracias por recibirnos, ¿eh? Hola Silvio, ¿cómo andan por allá? ¿Todo bien? Gracias a Dios nosotros muy bien, Matías. Bueno, recomendaciones nutricionales para recría de vaquillonas en tambo, en esta época donde empieza a aparecer, obviamente, por la disponibilidad nutricional, la mayor producción de leche. ¿Cómo manejamos la recría en tambo en este momento donde todavía en algunos lugares inclusive están esperando por un mayor volumen de agua, ¿no? Hay seca en algunos lugares, eso me imagino que también debe condicionar este aspecto. Sí, Silvio, me parece que por eso generalizar, viste, como siempre pasa en nuestro país, hay muchas zonas distintas y que han recibido más o menos agua, pero en general donde uno se mueve, en la zona central del país, por ahí algo para Entre Ríos también, por ahí Entre Ríos puede ser que tenga un poco más de agua y bueno, la zona central ya para Santa Fe, Córdoba está muy seco, entonces se atrasan el crecimiento de las pasturas, se atrasa el ingreso del uso de las pasturas, básicamente. En un tambo las pasturas se priorizan a las vacas lecheras, obviamente, ¿no? Porque es lo que nos da el retorno y nos hace vivir un poco Es la el producción negocio, de leche. ese es ¿No? el negocio, claro. Claro, el negocio se mueve con eso. Entonces, la recría vaquillona a veces pasa a segundo plano, ¿no? Entonces, me parece que no tenemos que perder el foco de poder desarrollar esa ternera, poder priorizar el crecimiento de esa ternera, porque como nosotros sabemos, en cualquier especie de bovino o cualquier raza bovina, es un momento donde si perdemos la oportunidad de poder compensar con nutrición ese crecimiento, eso no lo vamos a recuperar. Entonces es un tema realmente, digamos, que a uno le hace mucho hincapié a los productores. De no restringir nutricionalmente a las terneras, principalmente por lo menos hasta los 250 kilos, hasta los 8 meses, tratar de potenciar al máximo el crecimiento. Siempre hablamos de crecimiento moderado, ganancias moderadas, hablamos de un promedio hasta por lo menos desde el nacimiento hasta el parto, estamos hablando de 800 gramos, 700 gramos, por lo menos mantener esas ganancias moderadas. Pero bueno, o sea, a ver, como decimos que los primeros 8 meses son muy importantes, a veces creemos que los primeros 8 meses priorizamos que estén por lo menos confinadas, con dietas controladas, con buena calidad de rollo, me parece que eso es lo principal, y luego ya podemos hacer una salida a campo, podemos hacer un pastoreo, con todas las medidas de manejo de pastoreo que podemos proponer, comer el crecimiento de ese pasto potenciado, no dejar que la pastura se pase. Acuérdense que las terneras tienen un llenado ruminal más limitado, entonces todo lo que es pasto pasado o pastura pasada no va a ser contraproducente. Entonces, fundamental, después de los 8 meses podemos hacer pastoreo, podemos dar silo de maíz. Acuérdense que también si reemplazamos el pasto no podemos reemplazarlo por silo de maíz, debemos compensar ese silo de maíz, complementarlo con insumos proteicos, con insumos energéticos proteicos, pero minerales, pero no podemos reemplazar el pasto por silo de maíz, debemos sí o sí complementar ese silo con algo de proteína. Que eso la principal limitante de estas vaquillonas va a ser consumo, energía y después proteína ahí en segundo plano, que es más que importante. Así que bueno, Silvio, eso sería un poco la indicación, después podemos ir con otras cosas. Ahí estamos viendo justamente imágenes claves, ¿no? Una altísima Sí, carga además de esas vaquillonas sí. en ese lote, pastoreando. Uno imagina que en esta época surge en mayor medida esa posibilidad. ¿Se limita la suplementación ahora en primavera de esas vaquillonas en recría? Por eso, en primavera si tenemos una buena calidad de pasto y tenemos animales por encima de los 8 meses, parece que con una buena pastura podemos prescindir de un suplemento, siempre que esa pastura tenga una base de alfalfa, tenga una base de leguminosas. También podemos arrancar, o sea, no estamos hablando de, siempre las transiciones de etapas en vaquillonas tienen que ser paulatinas, y el cambio de alimentación tiene que ser también paulatino. Entonces, si salimos de una recría corral para pastoreo, debemos compensar con un suplemento. Sin lugar a dudas,
y siempre midiendo, esto es un punto importante, siempre midiendo condición corporal también en nuestras vaquillonas. Ese crecimiento nosotros lo podemos medir con altura también, con peso. Los puntos claves para los productores es el peso, fundamental, y la edad. Entonces debemos tener el objetivo de por lo menos llegar a servicio con el 60% del peso adulto. Todos los tambos tienen pesos adultos distintos, a veces los tambos pastoriles tienen pesos adultos menores, los tambos por ahí más confinados tienen pesos adultos mayores. Entonces debemos tener esos porcentajes alineados. Después parir, la vaquillona a parir tiene por lo menos el 80% mínimo del peso adulto. Entonces tenemos esos objetivos y debemos plantear de que tenemos que parir por lo menos, una vaquillona tiene que estar entrando en el tambo por lo menos a los 2 años, no pasarnos de tanto tiempo. Siempre es contraproducente pasarse de tiempo porque es más tiempo en alimentación en recría de ese gasto, de lo que estoy gastando en recría, y es menor tiempo en el tambo, ¿no? Claro. que me revuelve con leche, ¿no? Porque los animales me devuelven, me menor vida útil productiva. Digamos. Menor vida ¿Cómo? útil productiva, digo. Claro, también, y aparte también el animal en el tambo paga la recría, ¿no? Entonces, Claro. por eso hablamos de longevidad en los tambos. Es importante tener vacas longevas, son las que nos va a pagar las cuentas. Por eso trabajar sobre salud, siempre venimos trabajando en Conecar con colegas sobre el monitoreo de salud de nuestras vacas, ¿no? Entonces eso es para incentivar, digamos, que la vaca dure más en el tambo, que tenga una vida útil mayor. Matías, Así que cuando hablas poco... de aporte de proteína en etapa de recría, ¿en qué ingrediente encontrás esa proteína o por lo menos le provees a esa vaquillona de proteína? Sí, a ver, proteína, la empresa de por sí te puede dar un paquete tecnológico, un concentrado proteico directamente con todo incluido. Nos tenemos que acordar que nosotros en origen también tenemos que usar materias primas en origen, podemos usar el poroto de soja, cambiarlo por speller de soja, también se puede utilizar. En distintas zonas se puede usar algo de burlanda de maíz como ingrediente proteico, también hay insumos proteicos, hay varios, pero siempre trabajando con el productor para lo que él le convenga económicamente y con la practicidad, ¿no? Que también trabajamos con los productores de que todo es posible, pero dentro de una practicidad, ¿no? Sí, porque todo lo que hablamos en nutrición, si no es aplicable, no sirve. Entonces debería ser todo más que aplicable a cada productor. Entonces, hablamos de speller de soja como un ingrediente importante, pero no nos olvidemos que también podemos estar pagando lo mismo un concentrado proteico con un speller de soja, y concentrado combinamos distintas fuentes de proteína. Y dentro de esas fuentes también usamos urea, que no nos olvidemos que la urea también en los rumiantes es una forma muy económica de producir proteína en el rumen, ¿no? Que la proteína más económica es la proteína microbiana en el rumen. Entonces, no nos tenemos que olvidar eso y no tenemos que hacer que los animales sean, digamos, dependan de todo lo que le demos, que sobrepase el rumen, que le decimos nutrición bypass. O sea, tenemos que potenciar el rumen, entonces eso es una forma de hacerlo, y concentrados proteicos me parece que es muy válido y es muy práctico y los productores también lo aprovechan. Placer, Mati, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar, como siempre. Bueno, gracias, Sirio, gracias a ustedes.